Hola, ¿cómo estás? Hoy te vamos a mostrar 10 errores comunes en la decoración de interiores que hacen que nuestra casa no se vea tan linda como queremos. Si te identificas con alguno de ellos, ponte manos a la obra, te vamos a dar los tips para revertir el asunto y para que se vea muy bien tus espacios. Y el primero de estos errores es el mal color o la mala elección de colores en tus espacios. Eso es algo típico, a todos nos ha pasado alguna vez, así es que te vamos a mostrar ejemplos de lo que no se debe hacer y lo que sí se debe hacer para que lo apliques en tus espacios. Y este primer espacio es un gran ejemplo de lo que no debes hacer, por Dios. Puedes ver acá cómo han aplicado este color verde que es bastante llamativo en un espacio donde tenemos esta piedra marrón, donde no hacen match definitivamente. El espacio no se siente agradable, no se siente cómodo, más bien se siente encerrado, apretado. Creo que con una mejor elección de materiales puede quedar mucho mejor. Acá otra forma de ver colores que no combinan, vemos este verde con este amarillo. En general, cuando hablamos de colores vibrantes y los colocamos en grandes áreas, en paredes, en verdad es un gran error porque hacen que el espacio no se sienta un espacio de tranquilidad, un espacio de paz, un espacio de bienestar, y el hogar debe ser eso. De repente, para otro tipo de espacios más lúdicos podemos aplicar colores vibrantes, pero en casas deberíamos de tener colores calmos, y si te gustan esos colores fuertes, aplicarlos de manera muy puntual. Y acá un ejemplo de cómo podemos aplicar. Si te gustan los verdes y los amarillos, una buena manera de aplicarlo es como en esta sala, donde puedes ver que el verde ya no es un verde tan vibrante. ¿Te gustan los verdes? Ok, hay una gama de verdes que puedes colocar. Busca estos verdes más o pasteles o más llevado a lo opaco, a lo tierra, y colocas también el color amarillo, también llevado más hacia lo mostaza, no tan chillón, para que el espacio se sienta muy a gusto. Otra imagen de otro dormitorio donde puedes ver este naranja y este verde muy vibrante en la parte de la cabecera de la casa, y luego ves más tonos vibrantes en verde alrededor de toda la habitación. Realmente estos colores muy llamativos no son muy agradables, sobre todo en espacios donde necesitas descanso. El dormitorio es un lugar que debe de invitarte a descansar, entonces los colores deben de ser mucho más calmos y más tranquilos. Acá, por ejemplo, otra imagen donde puedes ver qué sí debes hacer. En esta sala también se usa estos colores, ¿no? Los naranjas y los verdes, pero el naranja llevado más hacia el tono mostaza, y los componentes en naranja, como puedes ver en los cojines, llevados más hacia los tierras, hacia los arcillas, y tenemos la pared en este verde mucho más olivo, que queda muy bien en el espacio. No pierdes esa cualidad que le quieres dar si te gustan los colores naranja, los colores verdes, pero con otros matices que sean mucho más tranquilos o que queden mucho mejor con tu espacio. Y acá este dormitorio rojo, puedes ver que tiene mucho color, es muy rojo, muy vibrante, y realmente, como te decíamos, los espacios en el hogar deben de ser espacios mucho más de colores mucho más tierra o colores más pasteles que te inviten a la calma. Y acá opciones de cómo puedes aplicar estos colores rojos, llevados a los rojos, con este dormitorio donde tenemos algunos puntos en rojo que queda súper bien, súper bonito, o acá donde puedes ver toda esta pared muy arcillosa que ocupa más espacio con este color arcilla llevado hacia los rojos, y quedan bien y no se siente como un espacio que realmente te invade o que te carga o que sientes que el espacio es muy pesado. Otra imagen más, acá puedes ver los celestes con los verdes en estas tonalidades que también no hacen match, realmente son muy fríos, son colores muy fríos, entonces hacen que el espacio realmente se sienta poco acogedor. Y acá, como puedes ver, lo mismo llevado a los verdes en colores mucho más mate, no tan vibrantes, y los azules mucho más suaves, llevados como hacia los celestes o los azules cielo, y con algunos toques de azul más denso o más oscuro, hacen que el espacio se sienta mucho más receptivo, más tranquilo, un espacio más agradable para estar. Acá tenemos esta habitación en amarillo con azul, también súper vibrante, y realmente esto no deberíamos hacerlo si te gusta lo vibrante en algunos tonos, para que puedas tener espacios mucho más lindos, más enriquecidos. Y acá podemos ver la opción del espacio todo en amarillo con el blanco, y cómo queda mucho mejor cuando los llevas hacia los colores, como te decíamos, más terrosos o más pasteles, como con el mismo color en una tonalidad llevada más hacia los terrosos, te va a generar un ambiente mucho más tranquilo e idóneo.
Acá otra imagen de otro dormitorio con este marrón muy fuerte, con el verde, que se ve un poco desordenado, los colores, ¿no? Deberíamos darle más orden. Acá este otro verde con amarillo también muy vibrante, y el ejemplo de cómo podemos llegar a espacios mucho más calmos con este verde y este amarillo, muy focalizado. Si bien el amarillo es muy fuerte, te das cuenta que lo colocan en determinados objetos y no tiene tanta relevancia como tenía en la habitación que vimos antes. Acá otra habitación, un verde muy fuerte y como se siente muy frío porque no hay elementos cálidos, es este verde que es muy vibrante y todo blanco, se siente como ajeno, impersonal. En cambio, ves la opción de acá al lado, donde también estamos trabajando con verdes, pero en verdes en diferentes gamas de estos verdes más terrosos, más apagados, y queda súper elegante y súper bonito. Acá otra habitación también con este verde muy chillón, y al lado vemos este dormitorio con este verde mucho más tranquilo, cómo cambia la figura del espacio. Lo mismo pasa con los azules o con los tonos fríos llevados al azul o al celeste. Acá en esta primera imagen podemos ver esta sala, y acá el error que han cometido es, más allá del color, es el tema de que todo es muy similar. Tenemos la pared muy similar al sofá y muy similar a la alfombra, entonces ya se torna aburrido porque no hay elementos que destaquen. De repente unos cojines en un azul más fuerte pueden hacer que este espacio destaque. Entonces, otra manera de cometer errores con los colores es hacerlos muy similares en muchas áreas del espacio. De esta manera no enriquece este espacio. En cambio, en esta otra imagen ves este azul que se enriquece. ¿Por qué? Porque tienes toda la pared de otro color completamente diferente, el piso también amaderado, y los toques de azul están en el sofá y en la cortina. Entonces hace que el espacio realmente se sienta mucho más tridimensional. Y acá otra imagen de ese mismo error. Vemos el verde, que acá sí tenemos el verde apagado, terroso que te habíamos dicho, los colores son muy suaves, muy calmos, y eso súper bien, pero todos son los mismos tonos, no hay un juego de tonalidades, salvo por los cuadros, no hay verdes más fuertes o verdes mucho más claros, entonces todo se tiende a sentir muy plano. Ese es otro error que cometemos con los colores. Entonces acá una respuesta a eso, este espacio que tiene estos verdes con la pared más en gris, llevado también a lo verde, pero mucho más gris, y los detalles en los cojines con verdes de diferentes tonalidades y los tonos estos más beige grisáceos hacen que se sienta mucho más acogedor. Así es que esa es la manera en la que tenemos que jugar con los colores. Recuerda, cuando tienes colores vibrantes realmente haces que el espacio se sienta muy frío, necesitas darle mucha más calidez. ¿Y cómo se obtiene eso? Con las paletas de los mismos colores que te gusten, pero llevados hacia los tonos más tierra, más terrosos, más opacos, más apagados, o hacia los pasteles. Va a hacer que tu espacio se sienta mucho más elegante y le puedes dar esa fuerza con esos detalles que a ti te gustan, en pequeños cojines, en una lámpara, con esos azules imponentes, en cuadros, y vas a hacer que tu espacio se sienta muy balanceado. Y el otro error que te habíamos mostrado es espacios donde los colores son muy parecidos en todo, la pared, los cojines, el sofá, hacen que se sienta muy plano el espacio. Tienes que darle intensidades al color, ¿no? Puedes usar el mismo color, pero en diferentes intensidades, verdes más oscuros, verdes más claros, verdes pasteles, y hacer que el espacio se sienta mucho más tridimensional. Así que ya sabes, ese es el primer error que no debes de cometer. El segundo error, muebles desproporcionados. Y vaya que este es un error que muchos cometen. Antes de que vayas a la tienda tienes que medir tu espacio. Realmente sirve muchísimo, a mí me sirve muchísimo por lo menos, con un masking tape en el espacio, marcar las áreas de lo que quiero para comprar después, ¿no? Por ejemplo, me gustó un sofá, dame las medidas por favor, voy a mi espacio y lo marco la mesa, marco todo para ver que todo quede equilibrado en el espacio. Muchas veces compramos cosas sin haber visto primero el lugar donde lo vamos a colocar y terminamos teniendo muebles muy grandes que no van con el espacio. Así que este es un error muy usual que no debes cometer. A partir de ahora, siempre las medidas son importantes en base a tu espacio. Veamos ejemplos. Como puedes ver en esta primera imagen, tenemos un sofá bastante grande que de por sí, por la forma que tiene, es muy voluminoso, y tenemos estas mesas que parecen quedar muy pequeñas para este gran sofá. En cambio acá, en esta otra imagen, podemos ver un sofá que está muy acorde con la escala de la mesa,
que se encuentra en el medio de este sofá, que hace que sea mucho más útil, ya que la gente puede dejar ahí sus celulares o dejar cosas mientras que está sentado en el espacio. Entonces hay proporción entre estos dos muebles. Acá otro ejemplo de lo que no debes de hacer, estos típicos muebles en U, y luego tienes la mesa grande que la tienes que retirar de tal manera que la persona que está en el medio nunca va a poder llegar a esta mesa porque está muy alejada. Y acá un ejemplo de cómo sí se debería usar estos muebles en U, con una mesa que sí se adapte para que todas las personas que se sienten tengan acceso a esa mesa para poder dejar cosas o usarla para alguna función que requieran. Aquí otro espacio donde lo mismo, un sofá grande y cómodo, pero una mesita que realmente no llega a cubrir lo que se necesita para el espacio. Y acá otro ejemplo bueno de otro sofá donde la mesa sí llega a cubrir lo que es el espacio que se requiere en los asientos para tener acceso a esta mesa. Y como podemos ver, también los muebles están muy en proporción al tamaño de la sala. Este otro ejemplo que no debemos de dejar que nos pase, y es lo mismo, un sofá con una mesita en el medio muy desproporcional. Necesitamos una mesita que llene un poco más el espacio de tal manera que sí cumpla una buena función para los que se sienten en esos sofás. Hay una desproporción, es como si faltara más mesa en el espacio. Y en cambio aquí esto sí está muy bien, ya que es una mesa alargada que cubre muy bien el espacio de todas las personas que se van a sentar en esta sala. Así es que ya sabes, muebles desproporcionados, no. Así que a partir de ahora toma medidas y revisa en tu casa cuál es ese mueble que realmente no está cumpliendo la función que debe, porque debemos tener todo en proporción. Y otro error común, y acabamos con el tercero, es no considerar la circulación en nuestros espacios. Nos alocamos y compramos muebles o tenemos muebles y los colocamos donde sea y no nos damos cuenta que nos están obstruyendo espacios elementales para tener una mejor circulación por el hogar. Vamos a ver algunos ejemplos y es muy fácil solucionarlos, es cuestión de redistribuir el espacio. Y en este primer ejemplo puedes ver cómo parte del sillón interrumpe hacia la mampara que nos lleva hacia el balcón. Y esto es algo muy usual. Es mejor tener un espacio donde la silla sea independiente para que se sienta esta prolongación a este balcón y no tener esta obstrucción. Este otro ejemplo donde tenemos, como puedes ver, oh por Dios, la credenza invadiendo la ventana de la casa. Eso no debería de pasar, realmente no se ve bien. Si bien el espacio está muy bonito, los colores están muy bien, esa creencia no debería estar invadiendo el espacio de mampara, no es su lugar. Y acá otro mueble que también invade el acceso hacia el balcón. Deberíamos en ese caso tener un mueble largo y unas pequeñas sillas hacia esa zona para invitar a las personas a usar el balcón, como en estos ejemplos que sí son correctos, donde puedes ver que se coloca un mueble aparte y no te obstruye hacia el balcón. Acá otro ejemplo también correcto, donde tenemos que es la silla independiente y no te obstruye en el camino y te queda más que limpia la circulación. Así es que ten mucho cuidado con esos temas de circulación, fíjate bien en tu casa cómo todo se desarrolla y si no, movamos muebles y redistribuyamos. Y el siguiente gran error es la iluminación deficiente. Y este es un gran error porque realmente la iluminación nos ayuda muchísimo para hacer que nuestros espacios sean cálidos en la noche. Así es que no hay excusas porque hay muchas maneras de iluminar sin tener que romper, poner más focos. Hay miles de maneras de solucionar estos temas, así que vamos a ver algunos ejemplos. Y en este primer ejemplo puedes ver cómo una sola luz ilumina todo este espacio que está muy bien diseñado, pero esa poca luz hace que se sienta todo muy oscuro y muy plano. Y en este segundo ejemplo lo mismo, tenemos una sola luz en el medio, si bien tenemos esta riel que ayuda, pues se siente también muy plano. Acá tenemos cómo podemos aplicar bien las luces en este espacio, donde vas a ver muy cálido. Tenemos la lámpara de pie y la lámpara de mesa que hacen que el espacio se sienta muy cálido. Así que no hay excusas, con simples lámparas puedes hacer que tu espacio se sienta mucho mejor. Acá otra manera en cómo han aplicado bien la luminaria, la luz. En el espacio han colocado estas dos luminarias y en el techo esta luz que ayuda y que envuelve, ha quedado muy bien en el espacio. Así que ya sabes, con lámparas de pie, con lámparas de mesa, puedes hacer que tu espacio se sienta mucho más enriquecido, ya que estos te dan iluminación puntual a ciertas áreas de tu casa y van a hacer que
la misma luz determine pequeñas áreas y pequeñas cosas importantes o no tan importantes dentro de tus espacios y los van a enriquecer y vas a sentir que son mucho más cálidos. Y ahora vamos por el quinto error clásico y son las cortinas. Cuando se colocan las cortinas muy cortas o muy a ras de ventana, clásico error. Vamos a ver algunos ejemplos de ellos y cómo debería de lucir para que estas queden a uno. Y si ves estas imágenes y te sientes identificado, recuerda que es un craso error. No cortinas cortas como estas, ni muy pegadas a la ventana. Acá puedes ver estos ejemplos donde se ve muy cortas las cortinas y realmente no te ayudan a que se sientan como espacios altos, sino más bien los achican y sientes el techo muy cerca de ti. En cambio, mira estos ejemplos donde puedes ver que las cortinas parten desde lo alto del techo y hacen que el espacio se sienta mucho más vertical, hacen que se sienta mucho más libre, mucho más amplio. Así es que ya sabes, cortinas nunca tan cortitas que lleguen un poco debajo de la ventana, siempre que lleguen a piso o muy cerca del piso y llévala lo más alta que puedas en el techo para que sientas que tu espacio es súper vertical y no te achique el espacio. Así es que, por favor, si tienes cortinas cortas, cambiarlas ya mismo. Otro clásico error son las alfombras del tamaño incorrecto. Así que vamos por el sexto error más común que hemos identificado. Y acá puedes ver en estas imágenes cómo el tener alfombras del tamaño incorrecto pueden hacer que tu espacio quede mucho más chico y no nos juegue a favor. Acá en esta imagen puedes ver cómo están colocadas muy a ras del sofá y eso es un craso error. Nunca colocas las alfombras al nivel del sofá. Siempre tienen que ingresar un poco. ¿Para qué? Para hacer que tu espacio se sienta más amplio visualmente. Acá otra imagen donde puedes ver una alfombra muy chiquita en esta zona de sala y hace que el espacio se sienta mucho más pequeño. Acá otras imágenes con estos mismos errores que se cometen muchísimo, que es tener la alfombra muy chiquita justo donde comienzan las patas del sofá y acá otra más. Esa no es la manera de colocarlo. Acá te podemos mostrar algunas maneras en las que puedes colocarlo y en todas las que puedes ver siempre la alfombra debe pasar tu sofá un poco y hasta podría ocupar el espacio por detrás del sofá si es que da el espacio. ¿Por qué? Porque las alfombras lo que tienen que hacer es hacer que el espacio se sienta mucho más amplio y no mucho más chico. Ese efecto visual que hacen las alfombras cuando estas pasan por debajo de tu sofá es súper necesario para ampliar el espacio. Y acá algunas imágenes de cómo sí se está aplicando bien la norma de cómo colocar las alfombras. Recuerda, siempre por debajo de tu sofá, nunca que queden a las justas por delante. Eso hace que tu espacio se sienta chica y que parezca que te faltó tela. Y luego tenemos el exceso de decoración o el minimalismo extremo. No nos vayamos a los extremos, por favor. No cometas el error de recargar demasiado tu casa o simplemente de dejarla tan vacía que parezca que recién te estás mudando. Vamos a ver algunos ejemplos. Y aquí algunos ejemplos de recargar demasiado la casa, como pueden ver en estas imágenes. Tener muchos elementos es mucha información y realmente puede ser un dolor de cabeza. Te recomendamos que seas muy equilibrado con tu hogar, porque tu hogar tiene que ser un lugar de mucha sintonía, de mucha paz, de mucha tranquilidad. Y esto de recargar demasiado lo único que hace es agotarnos más, porque tenemos demasiadas distracciones visuales. Y no te vayas al otro extremo de tener espacios tan minimalistas que parece que le faltan cosas. Tienes que tener unos espacios equilibrados que funcionalmente vayan bien. Y es que, como estas imágenes de acá, donde vas a poder ver que tenemos espacios que no llenan demasiado, ni son demasiado vacíos, tienen lo necesario, los asientos, las mesitas, lo necesario para que sean espacios cómodos. Así es que, ya sabes, no te vayas ni a los extremos de lo vacío ni de lo lleno, como estas imágenes donde puedes ver todo mucho más equilibrado. Y el octavo error es ignorar la importancia de los espejos. Es tan fácil tener un espejo en casa y es tan importante cómo nos ayuda, así que te voy a mostrar algunos ejemplos de dónde los puedes ubicar y cómo esto realmente puede ayudarte a ampliar tu espacio. Y acá puedes ver este espacio que en esa pared podría quedar súper bien un espejo para hacer que amplíe, para que rebote la luz, para hacerlo más luminoso, y no hay en ese espacio. Creo que quedaría mucho mejor y le sumaría muchísimo. Acá otro espacio donde puedes ver que también tenemos esta pared, donde podría quedar más que bien tener un espejo que va a ampliar, va a rebotar la luz y va a hacer que se enriquezca el espacio.
Es muy importante tener espejos en lugares estratégicos. Y acá algunos ejemplos muy bien aplicados. En esta sala, por ejemplo, este espejo de piso, ¿no?, hacia techo queda súper bien en el espacio, amplía completamente, le da elegancia. Otra manera de usarlo con esta retícula en este otro espacio que asemeja una ventana, pero es un espejo y hace que el espacio se ilumine muchísimo más. Otros ejemplos más donde puedes colocar espejos de tamaños más grandes y hacer que realmente se sientan superficies mucho más amplias y muy enriquecidas y darle más iluminación a tus espacios. Así es que colocar espejos en lugares estratégicos en vez de no tener nada es un graso error no aplicar esta regla de tener espejos. Así es que manos a la obra, identifica esos espacios donde falta luz y tienes espacios vacíos y pon un buen espejo que te va a ayudar muchísimo a ampliar el espacio. Y luego tenemos el desorden en las superficies. Muchas veces tenemos espacios muy desordenados por muchas razones. Primero, porque nos gusta tener muchos adornitos que vemos en la calle y los colocamos todos en la mesa y realmente ya dejó el espacio de tener orden, ya se vuelve un lugar caótico, ya no tienes ni espacio para colocar otras cosas, porque todo está lleno de muchas cosas que no tienen un orden específico. Y también tenemos espacios donde se colocan a desproporción objetos decorativos que son demasiado grandes y te invaden la mesa. Entonces, en estos casos debemos de realmente chequear muy bien qué colocamos, menos es más, coloquemos lo necesario para dejar que el espacio no se sienta agobiante. Vamos a ver algunos ejemplos. Y acá una mesa que un poco lo que te decíamos, ¿no?, con estas velas que son muy grandes en cuanto a escala. Si bien el espacio está ordenado, el tener estas velas a mucha escala hacen que la mesa realmente se sienta muy pequeña para los adornos que tiene encima, como que te da ganas de hacer crecer la mesa. Acá tenemos otro ejemplo donde también tenemos escalas muy grandes para un espacio como una mesa que hace que se sienta desordenada. Y en este otro también vemos estas velas muy grandes con estos adornos muy grandes para esta mesa que hace que realmente no tengas espacio para nada más porque los adornos ya ocupan todo el espacio. En cambio, puedes ver estas mesas donde se ha colocado adornos de tal manera que te deja un respiro en el lugar para colocar cosas, para que la gente pueda colocar sus llaves, su celular cuando está sentado conversando contigo, el café que les sirves cuando están en la sala. Entonces cumple esa función para la que están hechas, pero también tiene elementos decorativos. Entonces dejar algunos elementos de tal manera que hay un respiro en la mesa y no se invada todo, ayuda muchísimo. Colocar bandejitas donde puedas colocar los adornos también va a ayudarte a tener mucho orden. Así es que cuando tengas, o estas velas, tener velas sobre bandejas ayuda porque así sectoriza si no se siente todo muy suelto. Así es que te recomendamos, cuando pongas decoración, no hagas que todo el espacio sea invadido por la decoración. Algunas cosas te van a ser más que suficientes y dejar respirar el resto de la mesa van a ayudarte a que el espacio se torne mucho más agradable y sea funcional. Y llegamos al número 10 y es la decoración completamente simétrica. Estamos en tiempos en los que queremos cambios, en los que queremos todo muy divertido, ya no queremos ser tan rígidos, estamos en una etapa de decoración en la que queremos movimiento y tener simetrías hace que todo se sienta un poco más duro. Así es que generar asimetrías va a hacer que tus espacios realmente den ese toque de divertido, lúdico, relajante que tanto necesitamos. Vamos a ver algunas imágenes. Y aquí esta mesa con estas lámparas de manera simétrica colocadas, vas a sentirlo ahora que te mostremos cómo colocar decoración de manera simétrica, la gran diferencia que hay. Acá otra mesa también muy simétrica con lámparas del mismo estilo a ambos lados, es algo que ya no se usa. Otro ejemplo de las lámparas muy simétricas. Y acá también otro espacio con lámparas simétricas, realmente hacen que el espacio se sienta muy rígido. Y te vas a dar cuenta ahora que vas a ver estas otras imágenes, donde puedes ver que se trabaja en la simetría. Vemos que hay decoración diferente de un lado al otro de las credenzas y hacen que se sienta mucho más enriquecido el espacio. Acá otra imagen de cómo se juega con las asimetrías. Podemos tener hacia un lado más decoración que hacia el otro, ya no tenemos que tener 1, 1, 2, 2, ni los mismos modelos, jugamos con diferentes modelos, texturas y el espacio se siente mucho mejor. Aquí con la lámpara solo hacia un lado, grande, y hacia el otro lado decoración. Acá este otro ejemplo también donde tenemos una lámpara hacia un lado, hacia el otro la decoración. No llenamos el espacio con demasiada decoración
y se ve más que bien. Y acá otro espacio también con la lámpara hacia un lado y hacia el otro lado la decoración, y hace que todo se torne mucho más lúdico. Y hasta acá hemos hecho un recorrido por 10 errores comunes que cometemos y hace que nuestra casa no se vea tan linda como queremos. Hay muchos más, pero estos son importantes y puedes cambiarlo muy rápidamente. Así es que aplícalos en tu casa si es que te has sentido identificado, y escríbenos si hay algún otro tema que a ti te interese que toquemos. Yo soy Jackie Novoa, arquitecta de 12 Casas. Nos vemos en el siguiente video.